Hay lugares en el mundo que a veces parecen ser simples puntos en el mapa, pero en realidad podrían y son llaves del destino global. Uno de ellos es el Estrecho de Hormuz. Por allí pasa gran parte del petróleo del mundo, pero quizás también pasa algo más. Y por eso el título de este mensaje es Hormuz o Purim, porque Purim es una fiesta judía que celebra precisamente un momento de la historia en el que el pueblo de Israel estuvo a punto de ser destruido. Pero en último instante todo se invirtió. Los que iban a morir sobrevivieron y los que iban a ser destruidos prevalecieron. Purim no es solo una celebración, es el recuerdo de un conflicto global dentro del imperio persa, que terminó con una intervención inesperada de Dios. Y cuando uno mira lo que está pasando hoy en la misma región geográfica, la pregunta que surge es inevitable. ¿Estamos viendo historia o un patrón repitiéndose? Porque cuando observo lo que está ocurriendo hoy, no solo estoy viendo geopolítica, veo patrones repitiéndose. Y uno de estos patrones está escondido en un libro que muchos consideran solamente un libro de historia, pero que para otros es una advertencia. Y se trata del libro de Esther. Y lo que te voy a mostrar hoy podría cambiar tu forma de ver lo que está pasando en el Medio Oriente. Porque precisamente lo que ocurrió una vez podría estar pasando justo ahora otra vez. Este es el contenido de hoy y esto es Alerta 2029. El libro de Esther no ocurre en cualquier lugar, ocurre en el corazón del poder mundial de su tiempo. Y estoy hablando del imperio persa, un imperio que dominaba desde la India hasta Etiopía, incluyendo toda la región que conocemos hoy como el Golfo Pérsico. La misma zona donde hoy se encuentra el Estrecho de Hormuz. No era un imperio pequeño. Era el sistema global de su época. Era algo así como lo es ahora los Estados Unidos en aquel tiempo. Un sistema político, económico, militar, centralizado con una sola autoridad. Y eso es impactante, es importante, porque cuando la Biblia habla de sistemas globales, no está dando patrones. No solo historia. Si Persia fue el sistema global de ayer, ¿quién estará ocupando ese sistema global hoy? ¿Será que Persia quiere volver a reconquistar eso? ¿O qué es lo que está pasando en realidad? El enemigo en la historia tiene un nombre, Amán, un hombre con poder, influencia y odio. No quería controlar, quería eliminar a los judíos, al pueblo de Israel. El libro de Esther, según la tradición judía, fue escrito por Mardoqueo, aunque algunos también consideran la participación de Esdras o de la Gran Asamblea. Se ubica aproximadamente en el siglo V a.C., alrededor del año 470-460 a.C., durante el reinado del rey persa Asuero, si mal no recuerdo. Ahora, es importante entender esto, porque no estamos hablando de una fábula, estamos hablando de algo que ocurrió, algo que está registrado en el libro de Esther. Estamos hablando de un evento dentro de un sistema real del poder mundial de aquellos tiempos, casi 500 años antes de Cristo. Y Amán logra precisamente algo peligroso, logra un decreto, logra envolver al rey y este firma un decreto, lo que lo hace legal
y de alcance global para destruir el pueblo judío. En Esther capítulo 3, versículo 13 dice: y fueron enviadas cartas para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Esto no era un conflicto local, era una amenaza global, donde quiera que se encontraran judíos, iban a ser exterminados. Un decreto que fue firmado precisamente desde el poder central, desde el imperio, el centro, el núcleo del imperio de entonces, que era el imperio persa. Y aquí es donde el patrón comienza a tomar forma. Un decreto global, una persecución, una organización con la intención de destruir un pueblo. ¿Te suena familiar hoy? ¿O simplemente parece un cuento, una historia que aparece en la Biblia? Ahora, aquí entramos en algo mucho más profundo. La tradición judía enseña que Amán no era un enemigo cualquiera, era descendiente de Amalek. Pero ¿quién fue Amalek? Amalek fue el primer pueblo que atacó a Israel después de salir de Egipto. No atacó a un ejército fuerte, atacó a los débiles, a los cansados, a los rezagados de Israel. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó a los débiles. Por eso Amalek representa algo más que un pueblo. Representa un principio espiritual de oposición contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 17, versículo 16 dice: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora observa esto. Amán es llamado Agagüeo. Esto lo conecta con Agag, rey de los amalecitas. Es decir, la tradición judía ve a Amán, o ve en Amán, la continuidad de Amalek. Y aquí está lo importante y lo que impacta de este contenido. Para muchos rabinos, Amalek no desapareció. Se manifiesta en cada generación, en aquellos que buscan precisamente destruir a Israel. Y por eso hoy algunos interpretan que los enemigos actuales de Israel podrían representar ese mismo espíritu. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados que operan desde las regiones celestes. Y esto que está sucediendo en el mundo ahora mismo, yo estoy seguro y sin temor a equivocarme, que detrás de toda la mano de obra humana está el enemigo de Dios, entes espirituales que están operando desde regiones celestes para intentar destruir no solamente el pueblo de Israel como primer objetivo, sino a la humanidad entera. Recuerden que si Israel fuese destruida en el supuesto negado, porque la Biblia nos promete que no, entonces la Biblia sería mentira. Pero sabemos y confiamos que eso no va a ocurrir porque Dios hizo una promesa y la va a cumplir. Así que no se trata solamente de política, es un patrón que atraviesa la historia. Y si Amalek aparece en cada generación, ¿estará apareciendo otra vez justo en este momento? Déjame saber cuál es tu opinión. Puedes hacerlo a través de los comentarios en la parte de abajo de este video. Ahora, hoy vemos nuevamente a Persia. Ahora, por supuesto, se llama Irán. Persia en tensión directa y guerra abierta con Israel y controlando un punto clave, y es el estrecho de Hormuz. Un punto donde pasa gran parte del petróleo mundial. Y si se detiene, el mundo entero lo siente. Y lo estamos sintiendo justo ahora. Ahora observa lo que dicen las Escrituras.
Apocalipsis capítulo 18, versículo 17. En una hora ha sido consumida tantas riquezas. Ese texto habla de un colapso repentino, no gradual, sino repentino, en una hora. Y aunque no podemos afirmar que este pasaje se esté cumpliendo ahora mismo, sí podemos decir algo con mucha responsabilidad. El mundo está entrando en un nivel de fragilidad económica nunca antes visto. Estamos viendo inflación global, crisis energética, ruptura de cadenas de suministro, tensiones en rutas comerciales. Estas cosas el Señor dijo que iban a suceder justo antes de su regreso y que inmediatamente después de toda esta tribulación, Él aparecería como señal en el cielo. Yo no estoy diciendo que estemos atravesando la gran tribulación. No estoy diciendo que estemos por comenzar la gran tribulación. No soy quien para determinar si es esta o no. Pero sí puedo decirte con mucha autoridad y con mucha convicción de que ante los tiempos de cambios que estamos viviendo debemos permanecer vigilantes, porque si fuere lo que la Biblia está diciendo, entonces no nos tomaría por sorpresa. Por lo tanto, no está de más engranar la profecía con lo que está sucediendo. Así que este mensaje no es para dar miedo. Es un mensaje precisamente de cultura general, de conocimiento, pero también de preparación. Yo diría que es sabiduría, discernimiento, porque es lo que debemos activar ante lo que está sucediendo. Sabiduría y discernimientos. No podemos afirmar que es el cumplimiento, pero tampoco podemos ignorar las señales. Si el colapso puede ser en una hora, la pregunta es esta: ¿estamos preparados? Supongamos que no fuere la tribulación, pero que ciertamente va a haber un momento de crisis en el mundo. ¿Estás preparado? Yo te animo a que te prepares, porque ciertamente los expertos a nivel mundial, los canales de televisión, las redes sociales, todo lo que es informativo a nivel mundial, avisoran momento de crisis. Y si bien somos personas de fe y confiamos en el Señor también nos manda a ser prudentes y a mantenernos preparados. No está de más. Si bien creemos y tenemos fe de que habrá un rapto de la iglesia antes de esa gran tribulación, yo le pido al Señor que no estemos equivocados en cómo se ha interpretado eso y que nos podamos ir antes de este mundo, antes de que sucedan todas esas cosas. Así que te animo, por sí o por no, a creer, comienza a indagar sobre la persona de Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y para poder alcanzar al Padre, Él es la llave de la puerta. Él es el pan de vida. Él es el vino fresco. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ahora, usted se preguntará dónde está el patrón profético. Pero cuando uno une todo esto, aparece un patrón claro. Persia como actor, una vez más, un enemigo contra Israel, un sistema global, una crisis a nivel global la estamos viendo, y una inversión inesperada, porque ciertamente después de lo que está ocurriendo justo ahora entre Estados Unidos, Israel e Irán, el mundo va a cambiar, ya no va a ser más el mismo. El mundo tal como lo conocemos ahora, el sistema administrativo, va a ir cambiando paulatinamente. Estamos frente a una transformación y a la instauración de un nuevo orden mundial. Y no me quiero adelantar en decir que esto va a darle la entrada al gobierno del anticristo. Pero si no se parece, pues entonces no sé qué lo será. Estemos pendientes, no quiere decir que sea, pero tampoco debemos descartarlo.
Así que, ojo, mi amigo y mi hermano, prevenidos y vigilantes. En Esther, los judíos no fueron destruidos, prevalecieron. Capítulo 9, versículo 1. Los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Eso nos muestra algo. Dios puede revertir cualquier escenario y eso lo cambia todo. Y si Dios invirtió la historia una vez, podría volverlo a hacer. Y me quiero despedir. Hoy hemos visto algo profundo. No una profecía directa sobre Hormuz, pero sí un patrón. Un patrón que conecta a Persia con el libro de Esther, a Amalek, una crisis global de entonces, la cual se está repitiendo ahora, y los tiempos que podrían estar describiendo precisamente el final de los tiempos. En videos anteriores hablábamos de la posibilidad de que podríamos estar frente al tercer ay de Apocalipsis, interpretando de que podría ser un tercer conflicto a escala global. O que precisamente estaríamos ante los preparativos de la coalición que intentarían destruir el Estado de Israel, como es la guerra de Gog, de tierras de Magog, contra Israel. Sin embargo, no podemos afirmar nada de esto. Simplemente encajan perfectamente lo que está sucediendo con la profecía. Pero en medio de todo esto, no estamos llamados a sentir temor, sino a cultivar la fe. Porque precisamente estamos viendo algo que ocurrió 500 años antes de Cristo. Algunos podrán decir que las escrituras fueron manipuladas, que las escrituras fueron tergiversadas, pero cuando lees el libro de Esther te das cuenta que lo que ocurrió precisamente con este país llamado Irán en los tiempos de Esther, parece ser que se está repitiendo una vez más el mismo patrón. Y cuando vemos entre esta historia y otras profecías cumplirse frente a nosotros, o al menos engranando perfectamente con los acontecimientos, eso nos debe llevar a aumentar nuestra fe y a confiar en el Señor, porque Él tiene el control de todo. Y repito, Jesucristo dijo que no nos angustiáramos, no nos turbáramos, porque todas estas cosas habrían de suceder. Cristo no ha perdido la autoridad. Cristo sigue siendo el Rey. Y si algo nos enseña esta historia, es que cuando todo parece estar fuera de control, Dios ya está obrando en silencio. Hoy más que nunca es tiempo de volver nuestro corazón a Él, de confiar, de permanecer firmes, porque al final no será el sistema, no será la guerra, no será el poder humano, será Dios quien tenga la última palabra. Muchos expertos pueden decir, pueden analizar, pueden prever muchas cosas, pero al final de todo, la última palabra la tiene Dios. Y mi fe y la fe de muchos es que es el regreso de este Dios, nuestro Dios, a esta tierra, a ponerle fin a esta locura que tienen unas cuantas élites, unos cuantos políticos que gobiernan este mundo, y que por fin Dios pueda instaurar un verdadero gobierno de Él, de Dios, un gobierno de justicia. Y la Escritura nos promete que a partir de ese momento reinará la verdadera paz. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.